Hola, somos el grupo 4 del Tercero B. Estamos conformados por Ambrosio Ortiz, Tania Yamilet, González Villarreal, Pedro, Quintero González, Melanie Valeria y Vázquez Juárez Mariana. Y les vamos a hablar sobre las características socioculturales de la población. Nuestros 4 temas principales son la descripción de la población, características, estadísticas de los grupos indígenas y problemáticas. Para dar inicio a nuestro tema daré un pequeño concepto sobre sociocultural. Esta palabra hace referencia a los fenómenos sociales y culturales de una sociedad. Los aspectos socioculturales de una siempre se vinculan con las tradiciones y el estilo de vida. Son estos aspectos socioculturales los que en ocasiones van diferenciando una sociedad de otra. Los rasgos socioculturales delimitan y representan la forma en que una sociedad se organiza. Además de pactar una organización, estos rasgos se van encargando de definir a una sociedad. La gran mayoría de las comunidades se diferencian unas de otras gracias a sus características socioculturales, como lo es las tradiciones, la gastronomía, la vestimenta, la música, la literatura, la lengua. Las características socioculturales de un grupo humano implican, entre otras cosas, la forma en que este grupo se va estructurando. Así, los rasgos socioculturales pueden representar la manera en que este pueblo se va ordenando o jerarquizando. La población hace referencia habitualmente a un conjunto de seres humanos que viven en un determinado espacio geográfico o en un territorio. Entonces se suele referirse a la población humana. Igualmente se utiliza para referirse a un conjunto de viviendas u otras infraestructuras que van ocupando un espacio de forma similar al término localidad. La palabra población procede del latín populatio, que significa multitud. A su vez, populatio deriva del latín clásico, populus, que quiere decir gente o pueblo. La población se puede dividir en relativa y absoluta. La absoluta es el número total de personas que habitan un determinado lugar en un periodo específico, y la relativa es la cantidad de personas que en promedio ocupan una área, sea en metros, kilómetros, millas o hectáreas. Hay distintos tipos de población humana y se pueden clasificar de acuerdo a diversos criterios o áreas de intereses. Algunas de estas pueden ser la población mundial, que es el número total de personas que viven en un momento determinado en todo el mundo. Estos datos se basan en cálculos estadísticos y documentos oficiales y están condicionados por el número de nacimientos y de muertes. La población local se va refiriendo estrictamente a la población humana que habita un territorio específico y debidamente delimitado, ya sea de tipo urbano o rural. La población urbana se refiere a la concentración de habitantes de los espacios urbanos, es decir, a los habitantes de las ciudades, las cuales cuentan con una infraestructura muy desarrollada y un gran dinamismo. Las características de una población es que tienen rasgos culturales. Este es una característica y conjunto de los rituales, conocimientos, expresiones artísticas y las costumbres de una comunidad. Suele usarse para aludir a cada una de las unidades mínimas con significado que pueden reconocerse en determinada cultura. Esas peculiaridades se traducen en comportamientos grupales e individuales. Es importante saber que los rasgos culturales pueden ser no materiales o materiales. Los rasgos no materiales vamos encontrando como los valores, las normas y creencias que inciden en cómo alguien actúa frente a cierta situación. Y los rasgos culturales materiales se trata de piezas muy diversas, desde construcciones hasta herramientas, pasando por adornos y utensilios. Estos elementos suponen una expresión concreta de la cultura. Los diversos rasgos culturales se pueden organizar en un sistema. Estos sistemas a su vez dan lugar al establecimiento de instituciones sociales que se centran en las necesidades esenciales de una sociedad. La estructura de una población es la cantidad de personas que hay en cada edad. Llamamos cohorte al conjunto de personas que han vivido en un mismo acontecimiento demográfico. Esta distribución suele representarse en un gráfico de barras horizontales, denominado pirámide de población. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, INADIT, en 2018 México recibían casi 125 millones de personas. El 51.1% son mujeres y el 48.9% son hombres. La raza es un concepto flexible utilizado para nombrar a las personas de un grupo de acuerdo a diversos factores, como lo son sus antecedentes ancestrales y su identidad social. Para identificar a las personas de un grupo que comparten un conjunto de características visibles, sería el color de piel y rasgos faciales. El término raza ha sido utilizado históricamente para establecer una jerarquía social y ha sido también usado para esclavizar a los seres humanos. Los grupos raciales no
No tienen límites definidos, pero tienen una relación borrosa e imprecisa con la variación genética y los grupos de población en todo el mundo. Lengua es otro de sus componentes. Una lengua es un sistema de comunicación verbal y escrita dotado de convenciones y reglas gramaticales. Puede definirse según el tipo de relación con ella tenga el individuo que la habla. Puede ser materna, nativa o natal, para aquel que la ha aprendido durante su infancia y que la ha utilizado de manera natural como su instrumento de comunicación y de pensamiento. En México, 7.382 personas de 3 años y más de edad hablan alguna lengua indígena. Las más habladas son náhuatl, maya y tetzatl. A nivel nacional, 7 de cada 100 habitantes de 3 años y más de edad hablan alguna lengua indígena, de las cuales existen 72. La religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de divinidad o de lo sagrado. Las religiones son doctrinas construidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. La religión mayoritaria y oficial de México es la católica, con absoluta libertad de cultos y con separación de la Iglesia y el Estado. El catolicismo es la religión dominante en este país y representa en el 2010 alrededor del 82.7% de la población total. Componentes de una población. Para lograr cuantificar la población es necesario tomar en cuenta estos 3 componentes que son fundamentales. La natalidad, que referencia a la cifra proporcional de los nacimientos que tienen lugar en una población y un periodo de tiempo determinados. Desde la perspectiva de la demografía, la tasa de natalidad constituye una medida que permite cuantificar los niveles de fecundidad. En 2011 nacieron en México 2.586.287 niños, de los cuales 1.300.026 millones, el 50.26% fueron varones y el 49.72% mujeres. En 2011 nacieron 57.621 niños menos que en 2010, con lo que el número de nacimientos ha bajado 2.17%. La tasa de natalidad en México fue en 2018 del 17.6% y el índice de fecundidad de 2.13. Esa cifra asegura que la pirámide de población se mantiene estable, ya que para ello es necesario que cada mujer tenga al menos 2.1 hijos de media. De funciones, la segunda más importante es la desaparición permanente de todo signo de vida de cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida. El total de defunciones por causa específica en una población dividido por el total de esa población expresada por 100.000 millones de habitantes para un año dado en un determinado país, territorio o área geográfica. Durante 2018, por grupos de edades de los 722.611 decesos registrados en el rango donde se concentra el mayor número de muertes es el de 65 años y más, que totaliza 404.398 defunciones. La tasa de defunciones registradas en el periodo por cada 10.000 habitantes fue de 58%. La migración es el desplazamiento de una población y es el tercer componente más importante. Durante 2018, 112.317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al beneficio de retorno asistido desde México a otros países, mientras que en el año anterior la cifra alcanzó a 82.237 millones de personas extranjeras. Según los datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el año 2017 existían 11.848.537 personas mexicanas viviendo fuera de México. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de las características. Para conocer más acerca de este tema vamos a escuchar el concepto de característica. Es una cualidad o rasgo distintivo que describe una persona o algo, es un objeto, un conjunto de objetos, un lugar o una situación y lo destaca sobre un conjunto de semejantes. Puede entenderse como la marca que distingue a un determinado agente dentro de un conjunto de elementos similares o de la misma especie. ¿Qué es un aspecto sociocultural? Es una crítica sobre el enfoque cultural en una determinada sociedad, teniendo un desarrollo social muy variado por la multiculturalidad. En ello intervienen aspectos de religión y etnias que dan parte de la cultura de la entidad. Algunos aspectos socioculturales que tiene la entidad van desde el lenguaje, etnias, deportes y religiones. Aspectos de la cultura como
como festividades y museos también intervienen. Vamos a dividir las características en nacionales y estatales. Comenzamos con las nacionales. Grupos étnicos. La mayor parte de los habitantes de la ciudad son mestizos, gente con descendencia mixta de europeo e indígena. En el Distrito Federal hay un grupo de población amerindia, el cual es el más amplio de México y de América, con más de 360,000 indígenas de casi todas las etnias del país. En el actual territorio mexicano conviven 68 grupos étnicos. La lengua. La gran diversidad étnica en el Distrito Federal tiene como derivado una gran diversidad lingüística, como son el náhuatl, el otomí, el mixteco, el zapoteco y el idioma mazahua. La gastronomía. La gastronomía mexicana es una de las que tienen mayor personalidad en el mundo y es heredera de las tradiciones aborígenes. La danza. Dentro de la cultura de México encontramos fascinantes bailes que cuentan con años de historia. Algunos son de ritmo muy vivo y otros de ritmos más lentos. En ellos se pueden observar diferentes influencias, aunque algunos son autóctonos. La religión. La mayor parte de los capitalinos profesa la religión católica. También la ciudad cuenta con la mayor comunidad judía del país y con una pequeña comunidad musulmana. Ahora hablaremos sobre las características estatales. La religión. Oaxaca se caracteriza por la presencia de elementos religiosos. Muchas de las festividades de este fueron introducidas por la Iglesia Católica. Así que, en conclusión, Oaxaca tiene como religión la católica. La gastronomía. La gastronomía de Oaxaca cuenta con una gran variedad de productos que se obtiene de las distintas zonas geográficas del estado, como son costas, valles y montañas. Sumando a esto, la gastronomía de esta región demuestra una fuerte influencia de las culturas aborígenes. La lengua. Las lenguas más habladas en Oaxaca son la zapoteca, la mixteca y el mazateco, también el mixe. Los grupos étnicos. Los amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, chontales, guaves, ixcatecos, mazatecos, mixes, mixtecos, nahuatlecos, triques, zapotecos, zoques y populucas. En Oaxaca, estos son los porcentajes de etnias: 69.17% indígena, siendo en aquel entonces el que contaba con la mayor proporción de este sector, y también existió un porcentaje del 15%, que eran mestizos y un 2.68% blancos. En el actual territorio oaxaqueño conviven 18 grupos étnicos. La danza, en la cual en cada localidad de Oaxaca se realizan diversas danzas que mezclan elementos aborígenes, europeos y africanos. Muchos de estos bailes tienen como objeto garantizar la prosperidad de los cultivos. Las danzas tienden a tener canciones típicas del estado que mezclan instrumentos como son la flauta y el tambor. Vamos a hablar de los datos estadísticos de los grupos indígenas u originarios de México. En México hay casi 17 millones de personas indígenas que representan el 15.1% de la población en total. De acuerdo con el INEGI, 25.7 millones de personas o el 21.5% de la población se autodescribe como indígena. Mientras tanto, 12 millones de habitantes o 10.1% de la población se encuentran viviendo en hogares indígenas. También el 6.5% de la población nacional se encuentra registrado como hablante de una lengua indígena, representando a 7.4 millones de personas. El 69.5% de la población indígena o 8.4 millones de personas experimentan una situación de pobreza y el 27.9% o 3.4 millones de personas pasan por pobreza extrema. El censo del 2010 registró que hay más de 170,000 hablantes de lengua indígena que son migrantes estatales, y de esos más de 82,000 son mujeres, es decir, el 47%. Gracias a la encuesta del Censal del INEGI del 2015 sabemos que en México hay más de 119 millones de habitantes, y de estos 21.5% se considera indígena de acuerdo con su cultura, historia y tradición. El 1.6% se considera en parte indígena y el 74.7% no se reconoce como indígena. Tenemos que hay más personas indígenas en Oaxaca con aproximadamente 1 millón y menos en Aguascalientes con aproximadamente 2,000. El 6.5% de la población de 3 años y más habla alguna lengua indígena, correspondiente a más de 7 millones
de personas distribuidos en el 50.9% mujeres y el 49.1% hombres. Entre los años 1930 y el 2015, la tasa de hablantes de lengua indígena de 5 años de edad o más se redujo del 16 a 6.6%. La fotografía del INEGI contiene más de 17 millones de nombres geográficos que incluyen las 68 lenguas indígenas nativas. Los grupos que hablan la lengua indígena están establecidos principalmente en el sur, oriente y sureste del territorio nacional, o sea, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán. Estas 5 entidades concentran el 61.9% de la población total de habla indígena. También entendemos que en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Coahuila es muy escasa la presencia de hablantes indígenas. Considerando la población de 3 años y más, la mitad de la población hablante de lengua indígena tiene 32 años cumplidos o más y la otra mitad de hablantes tiene menos de esa edad. También sabemos que la mitad de la población hablante de lengua indígena tiene 28.4 años cumplidos o más y la otra mitad no hablante de alguna lengua indígena tiene menos de esa edad. Actualmente son 68 lenguas con 364 variantes en todo el país y se estiman que hay 54.5 personas adultas por cada 100 niños y adolescentes menores de 15 años de edad que hablan alguna lengua indígena, mientras que en la población hablante de la lengua indígena hay 30.9 personas adultas mayores por cada 100 niños y jóvenes, y entre los hombres hablantes de una lengua indígena, el 8.9 no hablan español y esa cifra casi se duplica para las mujeres. Tenemos que una de las lenguas indígenas más habladas es el náhuatl con el 23.4% y menos es el tlapaneco con el 1.8%. Cabe resaltar que el 14.8% de las viviendas donde el jefe o jefa es hablante de lengua indígena, el piso es de tierra, en contraste con el 2.6% en donde el jefe o jefa no es hablante de lengua indígena. En viviendas donde el jefe habla lengua indígena, el porcentaje de viviendas sin agua es casi 4 veces más que el porcentaje registrado en viviendas donde el jefe no habla lengua indígena. El porcentaje de viviendas donde el jefe habla lengua indígena, en los cuales alguno de sus integrantes recibe pensión o está jubilado, es menor del 7.1 puntos porcentuales respecto al porcentaje de viviendas en donde el jefe o jefa no habla lengua indígena. Más de la mitad de las viviendas en donde el jefe es hablante de una lengua indígena recibe apoyo de algún programa de gobierno como oportunidades adultos mayores y Procampo. En las viviendas donde alguno de sus integrantes recibe apoyo de alguien que vive en otra vivienda dentro del país, es muy similar entre hablantes y no hablantes de la lengua indígena. En viviendas donde alguno de los integrantes recibe apoyo de alguien que vive en otro país, es 1.4 puntos porcentuales mayor en donde el jefe o jefa no es hablante de lengua indígena. 14 de cada 100 viviendas de la población que habla una lengua indígena tiene piso de tierra, mientras que para el país es de 4 de cada 100. El tamaño promedio de los hogares indígenas es de 4.9 personas y con relación al sexo del jefe de hogar, los hogares con jefe de familia que es mujer tiene 3.9 personas en la vivienda y en los lugares con jefatura masculina hay 5.1 personas en el hogar. 63% tiene agua entubada dentro o fuera de las viviendas, pero dentro del terreno donde está construida. El 22.5% tiene drenaje conectado a la red pública, el 59.2% no tiene drenaje, el 16.6% no tiene electricidad, el 62.8% cocina con leña y carbón y el 28.7% está construido con materiales resistentes. En educación tenemos que el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 5.2% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación. Considerando la población mayor a 3 años de edad, aún hoy en día una de cada 4 personas hablantes de lengua indígena son analfabetas. También la inasistencia escolar de la población de 6 a 25 años de edad es mayor a las personas hablantes de lengua indígena en comparación con las personas no hablantes, lo cual muestra una brecha de 11.3 puntos porcentuales. También 1 de cada 5 personas hablantes de alguna lengua indígena cuenta con la secundaria completa, en cambio los no hablantes de lengua indígena es 1 en cada 3 personas. 1 de cada 4 personas también se encuentra sin escolaridad alguna y 1 de cada 5 cuenta con secundaria. Y en los hombres hablantes de una lengua indígena, 1 de cada 6 se encuentra sin escolaridad y casi 1 de cada 4 cuenta con primaria o secundaria completa. Vemos que el 23.3% de hablantes de lengua indígena es analfabeta y el 76.7% es alfabeta. En cambio, en los no hablantes de lengua indígena, el 6.4% es analfabeta y el 93.6% es alfabeta. Y también vemos que los hombres tienen una mayor alfabetización que las mujeres. En estas gráficas vemos que entre los hablantes de lengua indígena el 56.1% tiene asistencia a clases y el 43.9% en asistencia. Y en los no hablantes de lengua indígena el 67.4% asiste a la escuela y el 32.6% no.
Aquí también vemos que los niños en general tienen más probabilidad de ir a la escuela que las niñas. En esta gráfica vemos que hablantes de lengua indígena tienen una mayor probabilidad de estar sin escolaridad y una menor probabilidad de tener una educación superior. Y también vemos aquí en esta gráfica que el hombre tiene menor probabilidad de ir sin escolaridad y tiene mayor probabilidad de ir a una educación superior en cambio a la mujer. En salud tenemos que las mujeres hablantes de lengua indígena tienen un promedio de 3.1 hijos nacidos vivos, casi un hijo más respecto al número de promedio de mujeres que no hablan una lengua indígena, que es 2.2 hijos. La fecundidad de las adolescentes hablantes de lengua indígena, que son 82.8 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años, es mayor a la que presentan las adolescentes no hablantes de lengua indígena, con 61.4 nacimientos. Tanto en hablantes como no hablantes de lengua indígena, la fecundidad máxima se alcanza a las mujeres de 20 a 24 años, seguidas a mujeres de 25 y 29 años. La proporción de población hablante de lengua indígena aliada a una institución de salud es de 84.9% y de población no hablante de lengua indígena aliada es de 82.5%. La población hablante de lengua indígena está aliada en mayor medida al Seguro Popular, mientras que los no hablantes de lengua indígena al Seguro Popular y al IMSS, casi en el misma proporción. También 62% de las mujeres adolescentes hablantes de alguna lengua indígena desconocen la existencia de las ITS, 37.5% de las mujeres adolescentes hablantes de lengua indígena declaró no saber cómo se transmite el SIDA y el 14% refirió tener conocimiento sobre el uso de preservativos como medio de prevención de infecciones de transmisión sexual. El 10% señaló que la abstinencia es una alternativa para evitar el contagio, el 73.2% recibe atención prenatal por personal médico, el 5.1% recibe atención prenatal por enfermeras o promotoras de salud, el 14.3% es atendida por parteras, el 7.4% no recibe atención durante el embarazo. Y también tenemos que el 39% de los partos de los últimos y penúltimos hijos nacidos vivos nacieron por cesárea. Esta tabla vemos cómo Debajo tenemos que el 37.6% de la población hablante de lengua indígena trabaja principalmente como empleados obreros y el 14.8% de la población hablante de lengua indígena son trabajadores sin pago en comparación con el 2.1% de no hablantes de lengua indígena. aquí en las gráficas vemos que las personas que hablan una lengua indígena tienen más probabilidad de ser un empleado o un obrero y menos probabilidad de ser un patrón o un empleador. Aquí también vemos que los que reciben apoyo por pensión o jubilación, el 7.7% es hablante de lengua indígena y el 11.8% no hablan de lengua indígena. En cambio, los que reciben apoyo de algún programa de gobierno, el 59.9% es hablante de una lengua indígena y el 24.4% es no hablar una lengua indígena. También vemos que las personas que no hablan una lengua indígena tienen más probabilidad de ser apoyadas económicamente por un familiar en el país. En cambio, los que no hablan lengua indígena tienen más probabilidad de ser apoyados por una persona que vive fuera del país. También tenemos que las personas de 15 años y más insertas en actividad laboral o que buscan el trabajo está conformado por el 46.9% de hablantes de lengua indígena y el 54.7% de no hablantes de lengua indígena. Aquí también tenemos que las personas menores de 15 años y mayores de 65 que buscan o tienen un trabajo está conformado por el 46.0% hablantes de lengua indígena y el 44.8% personas que no hablan lengua indígena. Problemáticas multifactoriales que enfrenta la población. Una de las problemáticas es el reconocimiento de los derechos colectivos indígenas. Los derechos colectivos son aquellos derechos en el que el beneficiario no es una sola persona, sino que le pertenecen y benefician a un conjunto, colectivo o un gran número de personas. Con esto se pueden velar tanto los intereses como la identidad del grupo social de personas a las que abarque. Entre los derechos colectivos de los pueblos indígenas podemos encontrar el reconocimiento de su historia, lengua, identidad y cultura, y el derecho colectivo a las tierras, los territorios y los recursos naturales que tradicionalmente han ocupado y utilizado, así como el derecho a sus conocimientos tradicionales. Hoy en día, los derechos colectivos indígenas no son respetados la mayoría de veces, y como consecuencia, los grupos indígenas son discriminados y aislados de sus derechos. El robo de sus derechos los convierte en refugiados e incluso les obliga a abandonar su lengua, sus costumbres y su pueblo. Sin embargo, resulta difícil encontrar una solución a esta situación de los grupos indígenas, ya que a lo largo del tiempo han sufrido injusticias y discriminación y no sería fácil lograrlo en poco tiempo. Sus derechos no tienen el reconocimiento que deberían. Por ejemplo, se dice que todos tienen derecho a la educación, pero no todos pueden tener acceso a esto. También tienen derecho a la igualdad y no son tratados así, ya que algunas personas creen que no valen lo mismo solamente por pertenecer a un grupo indígena y los hacen menos. Para evitar este problema, algunas personas sugieren implementar políticas públicas orientadas al cumplimiento de los derechos indígenas,
con respeto a la pertinencia cultural y promoviendo los valores culturales de esos pueblos como fuente de identidad. También se busca combatir la pobreza y desigualdades, establecer un mejor acceso a la justicia y combatir por todos los medios el racismo y la discriminación presentes en la población mexicana y en algunas actitudes de personas servidoras públicas, así como en la población en general. Otra problemática es la tendencia a la privatización de los recursos naturales. Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza que el ser humano utiliza para cubrir algunas necesidades que garantizan su bienestar o desarrollo. Estos recursos son valiosos para las sociedades porque contribuyen a su sustento. La actividad industrial es la principal responsable de la extinción y el consumo de elementos provenientes de la naturaleza, ya que hacen un uso extremado de estos. La privatización es la acción por la que una empresa estatal o alguna actividad pública pasa al sector privado y como consecuencia esto deja sin recursos a algunas personas, ya que no está al alcance de todos. Actualmente existen diversos problemas con los recursos naturales para los pueblos indígenas, debido a que diversas empresas se apoderan legal o ilegalmente de los recursos, privatizándolos y dejando a las comunidades sin ellos. Incluso los gobiernos se apoderan de los recursos sin tener consideraciones y sin respetar los derechos sobre las tierras y los recursos que se encuentran en las comunidades. Los indígenas tienen un control reducido de los recursos naturales ubicados en las tierras que tradicionalmente poseen, ocupan o utilizan, porque no pueden tener control sobre algunos recursos gracias a la privatización de estos. Los pueblos indígenas continúan soportando los impactos negativos que fomentan el control y extracción intensiva de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas y no existe mucho apoyo para ellos. Otra problemática es la exclusión de los grupos indígenas. Las comunidades indígenas han sido excluidas a lo largo del tiempo y sus derechos no han sido respetados e incluso son tratados de diferente manera a las demás personas. Esto tiene diferentes consecuencias. Una consecuencia muy importante es que los induce a la migración. La migración se debe a varios factores, pero principalmente por la necesidad de escapar de los conflictos y la persecución, los impactos del cambio climático, el despojo de sus tierras y la desventaja social. El no tener acceso a la educación y servicios de salud es un gran problema en las comunidades, ya que no pueden tener los servicios necesarios para una buena calidad de vida y frecuentemente sufren de desnutrición, así como problemas alimenticios, y esto los induce a migrar. Como la mayoría de las personas indígenas deciden migrar para conseguir mejores oportunidades y mejorar su situación económica, se alejan de sus lugares de origen, dejando atrás su cultura, lengua, costumbres y tradiciones. Sin embargo, esto los caracteriza y no es difícil reconocerlos entre la demás población, por eso les obliga a enfrentarse a innumerables desafíos, incluida la falta de acceso a servicios públicos y a la discriminación, ya que no son aceptados por sus rasgos y por esto intentan cambiar su pertenencia. El apoyo a las comunidades es fundamental para cultivar una sociedad inclusiva, multicultural y orientada hacia el desarrollo, y si se les apoyara, las migraciones de los indígenas no serían necesarias y conservaríamos estos grupos de nuestro país. Por esto se considera muy importante tener conciencia y apoyar a las comunidades. Otra problemática es la existencia de guerra. Existen diversos grupos que están en contra de los grupos indígenas y las comunidades, ya que no están de acuerdo con sus ideologías o costumbres. Esto da origen a una pequeña guerra entre los dos grupos, porque no están de acuerdo en todo y produce conflictos entre ellos. También los grupos indígenas están en una guerra con el capitalismo, debido a que los recursos naturales han dejado de ser bienes comunes porque son necesarios para todos los seres vivos y se han convertido en mercancías de las cuales puede apropiarse cualquiera que tenga el capital y el poder para hacerlo, dejando a los demás sin estos recursos, a menos que también tengan el dinero para pagar por ellos. Las comunidades indígenas tienen como motivo de guerra la defensa de su dignidad y su derecho de construir un país sin dueños y en paz. Otra problemática son los conflictos agrarios. Un conflicto agrario es un conjunto de fenómenos agrarios que mantienen una alta susceptibilidad de generar tensiones locales, a veces desembocando en la violencia. Las principales causas de los conflictos agrarios son la distribución inequitativa de los recursos, ausente legislación sobre el tema e impunidad sobre población, pobreza y desempleo, discriminación y racismo, entre otros. Con los persistentes conflictos agrarios que hay, se posibilita la privatización de tierras colectivas.
Las tierras colectivas no son solamente para la producción de alimentos, sino que también son lugares de residencia y sustento de las poblaciones indígenas y campesinas, así como espacios de reproducción cultural. Como conclusión, podemos decir que la población está formada por diversos grupos que cuentan con sus propios rasgos culturales, como son raza, lengua, religión, entre otras. Cada cultura cuenta con sus propias características y esto le permite identificarse de las demás. Sin embargo, existen diversas problemáticas a las que se enfrentan y una de las más importantes es el reconocimiento de sus derechos, ya que no se respetan y no tienen mucho apoyo. Con ese trabajo pudimos conocer más a fondo la población que hay en nuestro país, así como reconocer las características que definen a cada cultura.